Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron, y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores, y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Continuamos en esta novena semana del tiempo ordinario meditando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Todo cristiano está llamado a vivir en la caridad y en la misericordia. Quien no ejerza la caridad ni la misericordia no puede llamarse a sí mismo cristiano, cristiana, jamás. Nos ha dicho nuestro querido Papa Francisco: la caridad es simple. Se trata de adorar a Dios y servir a los demás. Eso es todo. Y este testimonio de la caridad hace crecer a la Iglesia. La misericordia a la cual somos llamados abraza a toda la creación, que Dios nos ha confiado para ser cuidadores y no explotadores, o peor todavía, destructores. ¿Qué sucede cuando hacen falta la caridad y la misericordia en el corazón humano? Ya lo dijo alguna vez el Santo Padre Pío: todas las demás virtudes se pierden. Si no hay amor, si no hay caridad, si no hay misericordia en el corazón humano, no hay nada. Eso fue lo que le sucedió a los viñadores asesinos de los que hoy Jesús nos habla en su parábola. Dejaron a un lado la caridad y la misericordia y en consecuencia perdieron las demás virtudes y terminaron siendo unos corruptos y homicidas. Toda parábola tiene sus destinatarios
Y en esta ocasión Jesús dedicó su parábola nada más y nada menos que a las autoridades religiosas que lo estaban acechando como buitres. Jesús comenzó diciendo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre para el vigilante. Para un judío, conocedor de la Escritura, esto era clarísimo. Esta viña de la cual hablaba Jesús era el pueblo de Israel. Todos los detalles, la cerca, el lagar, la torre, manifiestan el cuidado que Dios tiene de su viña. Los detalles mismos están sacados del profeta Isaías, capítulo 5, versículo del 1 al 7, del profeta Jeremías, capítulo 2, 21, y de Ezequiel, capítulo 17, 6, 10, 10. Veamos cómo Jesús usa los elementos citados en las Escrituras. Él es el buen viñador, que ama a su viña y espera de ella buenos racimos, buenos frutos y buen vino. Dios es el Padre nuestro, Padre bueno y misericordioso, que nos ha dado todo. Es un Padre que ama a su pueblo, ama a sus hijos y nos ha dado siempre lo mejor. Posteriormente Jesús se refiere a aquellas autoridades religiosas como los administradores de la viña del Señor, y les acusa fuertemente de maltratar y matar a los siervos del amo, cuando éstos han sido enviados a recoger los frutos de la cosecha. Finalmente, dice Jesús, que el amo de la parábola decide enviar a su propio hijo a ver si acaso lo respetan, pero ellos, cegados por la ambición y la codicia, también deciden asesinarlo. Me imagino a los sumos sacerdotes, escribas y ancianos escuchando esta historia con sus rostros pálidos. Unos quizás temblando de miedo, otros temblando de envidia y otros de rabia. Ellos ya se habían adueñado de la viña de Dios y ya habían matado a muchos de los profetas que habían sido enviados por él. Incluso ya hasta estaban pensando y planeando cómo iban a matar a Jesús también. En verdad, Jesús fue muy valiente al dedicar a sus adversarios la parábola de los viñadores. Ellos, desde luego, se dan por aludidos, pero se ocultan en su hipocresía. Por eso cuando Jesús les pregunta: ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará entonces? Ellos respondieron descaradamente: el amo vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. Dios mío, qué cerrazón. No habían entendido nada. Pensaron que con ellos no era el asunto. ¡Qué ciegos! ¡Qué sordos! Entonces Jesús intenta nuevamente abrirles los ojos y les dice: ¿acaso no han leído en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Increíblemente, aún habiendo comprendido el mensaje, estos personajes ni se arrepintieron, ni se convirtieron, sino que más bien, dice San Marcos,
que quisieron apresarlo, pero le tuvieron miedo a la multitud y se fueron de ahí. Hermanos y hermanas, a la luz del Espíritu Santo, debemos de reconocer que esta parábola, por dura que parezca, es también para todos nosotros hoy. La parábola de los viñadores malos está hablando también de todos nosotros que administramos hoy la viña del Señor. Todo aquel que trabaje en el reino de Dios es un viñador. No importa lo que hagas, si es poco o es mucho. Si trabajas con Él, eres su siervo, y Él es tu Señor y tu amo, y a Él debes rendir cuentas. Tu propio corazón, tu familia, el lugar de trabajo, el ministerio en el que sirves, tu metro cuadrado, es la porción de la viña que el Señor te ha encomendado trabajar. Y es muy bueno preguntarnos hoy, ¿estamos ejerciendo la caridad y la misericordia en todos los ambientes en que nos movemos? ¿O como aquellos dirigentes religiosos vivimos y servimos llenos de egoísmo y de soberbia? ¿Cómo se encuentra ahorita la viña de tu corazón? ¿Estás trabajando responsablemente la viña que es tu familia? En tu ministerio o en el servicio que prestas, recibes con alegría y humildad a los enviados de Dios que se acercan a enseñarte a hacer mejor las cosas. O como los viñadores asesinos, buscas la manera de deshacerte de ellos. ¿Te dejas corregir? ¿Te dejas ayudar? ¿Te dejas enseñar? ¿O acostumbras a hacerte el ciego y el sordo? ¿Tendrá que pensar Dios en quitarnos el encargo de la viña y pasárselo a otros ese encargo? Como viñadores temporales que somos, respetamos y amamos al Hijo amado que Dios nos ha enviado. O por el contrario, buscamos la forma de echar fuera de la viña a Jesús. Todos sabemos y conocemos las graves consecuencias que trae consigo echar fuera de nuestras vidas a Jesús. Él es la piedra angular. Aquellas autoridades religiosas representaban a un pueblo que llevaba siglos esperando al Mesías, y aún así desprecian la piedra que luego resulta que era la piedra angular. Ellos desprecian a Jesús y lo desechan. Qué grave error cometemos los humanos cuando pretendemos vivir sin Dios. Las consecuencias son sencillamente nefastas. A veces la gente piensa que es simplemente vivir mi fe en la casa, no ir a misa, no rezar. Yo soy amigo de Dios y entonces le pido perdón y no me confieso. Hermanos y hermanas, las consecuencias de vivir de espaldas a Dios son sencillamente nefastas. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando todos los días en los noticieros. Una sociedad sin Dios termina siendo una sociedad que se vuelve en contra de sí misma. Consecuencias de una sociedad sin Dios son tantas que no nos alcanzaría este día para enumerarlas. La falta de caridad,
el irrespeto por la vida humana, la moral permisiva, la vanidad, la soberbia, la lujuria, la avaricia, el egoísmo, el orgullo. Estamos hablando de una sociedad en la que nada tiene sentido, nada es pecado, nada vale la pena, todo es desechable. Es la cultura del descarte, úselo hoy y tírelo mañana, como la ha llamado nuestro querido Papa Francisco, la cultura del descarte. En una sociedad sin Dios pasa lo mismo que pasó en aquella viña. Reina el desorden, el caos, la violencia, la muerte, la maldad. Repito, en una sociedad que decide vivir sin Dios, termina volviéndose en contra de sí misma. Hermanos y hermanas, no seamos ilusos, no nos creamos los dueños del mundo, los dueños de la viña, nunca, por más que el demonio nos lo prometa, nunca seremos como dioses. No seamos ingenuos, no somos nada sin Dios, no somos nada sin Jesús. Ciertamente nosotros no matamos al Hijo de Dios, ni le despreciamos tampoco porque lo amamos. Pero meditemos hoy si en verdad lo seguimos con toda la coherencia que Él se merece. Solo en Jesús nuestra vida encuentra estabilidad. Solo en Jesús la vida tiene sentido. Solo en Jesús, la piedra angular, podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y recuperar esta sociedad. Que la palabra que recién escuchamos y meditamos nos ayude a producir en nuestra vida muchos más frutos que los que ya producimos, para la gloria de Dios y para el bien de todos nuestros hermanos y de nuestra propia salvación. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.